ecuación de transformación. Simplificada, quitando un cero en los denominadores y la mitad a los denominadores queda TF menos 32 es a 9, como T centígrado es a 5. Resolviendo, lo puedes hacer. La condición es que la diferencia de temperaturas es 86 grados, o básicamente que la temperatura Fahrenheit excede a la temperatura centígrada en 86 grados. Si eso lo considero, yo voy a tener en esa ecuación de transformación este resultado. T centígrado es a 5, como en vez de T Fahrenheit pongo T centígrado más 86 menos 32 entre 9. Estoy haciendo uso de la ecuación de transformación, donde en vez de T Fahrenheit estoy poniendo T centígrado más 86. Y esto ya es una ecuación de primer orden con una incógnita. Obviamente, productos cruzados, 9 veces TC es igual 5 veces TC más, resuelve, ¿no? Te queda 54 por 5, 270. Resolviendo 4 veces TC es igual 270, la respuesta, la temperatura en grados centígrados, será 67,5. ¿Por qué en grados centígrados? Porque la correspondencia a la temperatura Kelvin que me pide es esta. T centígrado es igual T Kelvin menos 273. O T Kelvin es igual T centígrado más 273. Cualquiera de las dos es válida. De donde deduzco que la temperatura en escala Kelvin es 340,5. La clave a este problema es la D de dedo. Y un comentario a la pregunta. Pueden participar activando su micro o dejando la pregunta en el chat. ¿Está presente todavía, señor? Sí, Ahora sí, dígame, ¿cuál es la pregunta que desea que la apoye? yo se lo mandé por el chat. Nuevamente al chat. Vamos al chat. A ver. El canal de agua que brota de una manguera es 60. El caudal es 60 litros por minuto. El área del orificio de la boquilla, esto es 1 centímetro cúbico. Determine la variación de presión en kilopascal entre la salida de la boquilla y un punto a 3 metros por debajo del extremo de la manguera, a este punto y este punto. El área de la manguera es 10 centímetros. Esta es una aplicación del principio de Bernoulli. Por favor, ¿tiene problemas al hacerlo? Simplemente aplique el principio de Bernoulli. Bueno, Presión más un medio ρ al cuadrado más ρgh en un punto, parte inferior, debe ser igual a presión más ρgh más un medio ρ al cuadrado en el segundo punto. Dígame, ¿cuál es el problema? es que, bueno, mi primera duda era si pasar litros sobre minuto a pasarlo en segundos, ¿no? No, todo Sí. sistema internacional. Haga todo en sistema internacional, por favor. Litros no se lo pasa a metros cúbicos. Claro, litros, metros cúbicos. Y es a Y la menos minutos 3. en segundos. Minutos, todo lo que es minutos, segundo. Sí, sí. Ya. Es a menos Ya eso 3 había y hecho y me sale otra clave. Y la pre me tomó la 79,5, pero yo vi su solucionario distinto, ¿no? O sea, pone... Se lo voy a enviar, no se lo puede verificar. ¿de qué año es este? También es examen. Sí, el 2023 uno, mismo examen. Ah, también. Mire, yo lo que puedo comentar, no sé si ahora en estos ciclos ya vienen con solucionario los exámenes. ¿Usted le dan solucionario? Este semestre hubo un parcial. Sí, ¿Le dieron solucionario? sí, el acá también tiene solucionario. ¿Se lo mando? Para Bueno, verlo, sí. para ver, yo en base a eso le puedo tratar de revisar, lo puedo tratar de revisar, ¿no? Envíelo para ver y lo comento, ¿no? Claro, comentando le puedo decir sí o no cuál es la...
A ver, ya, Bernoulli. Para hallar la relación de velocidades, usamos la ecuación de continuidad. Ya, obviamente, área 1 B1 es igual a área 2 B2. La velocidad es 2, área 2, 1, 2, pues B1. Reemplazando datos tenemos el caudal 1 es, pero 101 es caudal 1 entre área 1. Caudal 1 es, pero 101 es caudal 1, ya. Caudal 1, ¿dónde está? Este dato, está correcto el dato, 10 a la menos 2 entre 1 por 10 a los metros cuadrados. ¿Y cuál es la Eh, dificultad? el caudal debería ser, como mostré al inicio, 60. Creo que lo pasó a medida internacional, ¿no? Por eso es el metros cúbicos sobre segundo. Porque el inicial era de 60 litros. 60 litros es el caudal primero, y acá lo ponen caudal 10 a la menos 3. Eso me Y, dice, me parece raro, ¿ah? Acá el caudal que dan de entrada es 10 a la menos 3, o sea, 1 litro por segundo. 1 litro por segundo entre 60 por minuto. ¿Lo ha hecho eso? 60 litros por minuto sí. es igual a 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque esto es, como digo, por 10 a la 3, pero en segundos es 60, entre 60. ¿Lo ha hecho? Ah, ya, sí, sale así, eso claro. Ah, ok. Sale 10, Es, 10 a claro, la menos 3. de repente no considero segundos, minutos. Ya, y esto es correcto, ¿no? 1 metro por segundo. Y ahora aplica la ecuación de Bernoulli, está bien. No sé si le ayudan algo. Mm, no, sí, ya tengo que, me di cuenta que a pesar de Sí, que te sí, dices litros sobre minuto, tengo que pasarlo al sistema internacional. claro, todo al sistema SI, ¿no? Si usted le dice en litros, usted multiplica por 10 a la menos 3. Si usted le dice en minutos, horas, eso a usted no le interesa. En física siempre insistimos, pase todo a sistema internacional. Si el sistema en Y, minutos divide entre 60 y ya lo tiene en segundos, porque acá dicen metros por segundo. y si en mi caso hubiese una clave que me pide hallar caudal y me sale litros sobre segundo, tengo que pasarlo de internacional a litros sobre Claro, segundo. sí, todo. Es lo mismo, ¿no? Por 10 a la menos 3, nada más. 10 metros Sí, por segundo, metros cúbicos. A esta velocidad, 10 metros por segundo. Caudal no, metros cúbicos por segundo debe ser. Siempre se dan metros cúbicos por segundo. Si le dicen litros por minuto, usted tiene que pasar por 10 a la menos 3 para que sean metros cúbicos, y si le dan minutos, entre 60 para que sea segundos. El estudiante debe estar acostumbrado a transformar. ya. Y también le envié el dato solucionario A en ver, el que difiere su respuesta. a ver, a ver. Por conservación de la energía, E mínima es igual a cero. Correcto. E mínima es igual a cero. E total. ¿Qué es esto? EMF igual a cero. Correcto. No, esto no. Ya, yo difiero de esto. 23,1, ¿no? Sí. Esto está mal para mí. Está mal. Si el cuerpo, el joven cae, se deja caer, entonces necesariamente, ¿no? Eh, debe tener energía cinética. Te amarras, pues. Y en eso sí discrepo, ¿ah? En uno. Lo demás, ¿no? Ya vamos a discrepar, pero si un objeto cae desde cualquier punto, convierte energía potencial, o cuerpo cae desde cualquier punto, convierte energía potencial gravitatoria en energía cinética. Porque acá me hablan de energía total. Es cero en igual menos 10. Y eso no puede ser. Esto está bien, pero eso, a veces Sí, pasa ese problema, ¿no? sí, sí. Es la interpretación. Ok, no sea problema. Gracias. Ok, gracias por su participación. Ok, si no hay participaciones, voy a continuar con el problema número 2. Es este, en principio, el enunciado solamente del problema.
tal cual. Un termómetro en una escala arbitraria tiene como punto de fusión del hielo -30 y como punto de ebullición del agua +170. ¿A qué temperatura en grados Fahrenheit ambos termómetros indicarán la misma lectura? Ese es el enunciado formal de la pregunta. Vamos a la solución. Me piden una correspondencia en grados Fahrenheit y esta temperatura desconocida. Tiene punto de referencia -30 grados y 170 positivo. Es decir, entre esos dos puntos de referencia hay 200 subdivisiones. Eso es lo que se pone en el denominador, ¿no? Se pone en el denominador. La escala Fahrenheit, desde 32 a 212, tiene 180 subdivisiones. Y esta es la escala de transformación, ¿no? La ecuación de transformación que se debe aplicar. Tx menos -30, este valor umbral, entre 200. Debe ser T de Fahrenheit menos 32 entre 100. Planteada la ecuación de transformación, yo resuelvo el problema, ¿no? Me piden que T Fahrenheit sea igual a Tx, o sea, simplemente pongo Tx, o X simplemente, ¿no? T de X menos 32 entre 9, ya simplificando un 0, y la mitad en los denominadores debe ser Tx menos -30 entre 10. Resolviendo, obviamente, en términos cruzados, 10 por T de X menos 10 por 32 debe ser igual 9 por T de X más 270. Tengo la respuesta porque ya esto es una ecuación de primer orden con una incógnita. Concluyo que T de X pasa 10 menos 9, solamente queda T de X, 9 X pasa al primer miembro. Tengo 270 más 320, el resultado es 570 grados Fahrenheit. Para este problema, la clave es C de casa. Si tienes dudas, por favor. Si no, voy a esperar un minuto y luego de un minuto daré la forma de resolver el ejercicio 2, pero este de clase, ¿no? Tal como debía hacerlo un profesor en el salón de clase. Ok, espera un minuto, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Profesor, Dígame, el problema anterior puso Tx menos 32 sobre 9. a ver, el programa anterior. ¿Dónde? Sí, Hay Tx, si me pide, si es un termómetro arbitrario, como creo hay un problema de ejercicios, donde sale que está mal su grabación y ya, es similar. Lo pone como -32 como si fuese Faraday, ¿no? Casi similar a la forma de Faraday. este es Faraday. Esta es la escala Faraday. Estoy comprando la escala Faraday con la escala desconocida. Estoy haciendo uso de esto. Usted se ha hecho teoría, deben haberle explicado este proceso. Esta es la manera de relacionar, ¿no? Escalas. Esta parte inferior pequeña, TC menos 0, es a 100, como TF menos 32 a 180. Esa es la forma de relacionar. Ah, ya, en caso fuese otro, pues en este X menos TX tanto. menos, Y, claro, menos el valor mínimo es al número de subdivisiones. Eso está acá. Eso está acá. Este es Fahrenheit. TF menos 32 es a 180. Como TX menos el valor umbral menos 30. Y acá hay 200 subdivisiones. ¿Sí? sí, ya. Gracias. No se preocupe. No se preocupe. Bien, vamos a hacer la pregunta número 2.
brevemente, obviamente, porque esto lo hace un profesor, el enunciado simple, la temperatura corporal promedio de una persona normal es 36 grados, pero durante una infección o enfermedad puede llegar a 39 grados centígrados. Determine en cuánto equivale este incremento en grados Fahrenheit. Obviamente una persona con 39 grados tiene una grave infección o problemas ya, tiene que asistir a un médico porque más de 3 grados el sistema puede colapsar. Vamos a la solución. Esta es la escala centígrada, la voy a comparar con cualquier otra escala. Particularmente la puedo comparar con la escala Fahrenheit. Acá establezco la relación de equivalencia. Ya no una ecuación de transformación, sino una relación de equivalencia. Digo, este punto cero de la escala centígrada coincide con menos 32, con 32 en la escala Fahrenheit. El otro punto es el punto de ebullición del agua. 100 grados centígrados equivalen a 212 grados Fahrenheit. Una rápida mirada me dice que hay 100 subdivisiones en la escala centígrada y 180 subdivisiones en la escala Fahrenheit. Si considero rangos, ¿no? El caso es más simple, pero acá la ecuación de transformación, cualquier variación en la escala centígrada tiene correlación con una variación en la escala Fahrenheit. Esta parte inferior se relaciona con esta parte total, ¿no? Las 100 subdivisiones, tanto para la escala centígrada como para la escala Fahrenheit. Si considero intervalos nada más, cualquier variación en la escala centígrada acá es a 100, como cualquier variación en la escala Fahrenheit es a 9. Eso se llama una relación de equivalencia. Cuando no tengo puntos fijos de transformación, sino rangos, es conveniente, es bueno y es preferible trabajar con esta relación de equivalencia. Para este caso, ¿no? La variación de la escala, bueno, simplemente esto es variación en la escala Fahrenheit, debe ser 9 quintos de variación en la escala centígrada. Para una variación de 3 grados centígrados, tendré una 3 grados centígrados tendré una variación en la escala Fahrenheit, aquí hay error, de 5,4 Fahrenheit. La clave al problema B de B. Y debe ser variación en la escala Fahrenheit. Acá, disculpen, Fahrenheit. Pero, no, Fahrenheit. Acá también es Fahrenheit. Esta es la variación en escala Fahrenheit. Y la respuesta es 5,4 grados Fahrenheit. La clave para este problema B de bebé. Cualquier duda, por favor. No voy a continuar, pero luego de unos minutos, porque yo hago la solución de un problema cada 15 minutos. No hice la 1, entonces aprovecho el tiempo para resolver la pregunta número 1. De clase, de clase. Un termómetro en grados Celsius mal graduado indica 8 grados centígrados en el punto de función del hielo y 98 grados en el punto de ebullición del agua. En un lugar en que la presión atmosférica, donde la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Determine cuánto equivalen 80 grados en la escala mal graduada en escala Celsius, en grados Celsius. Esto ya es una ecuación de transformación. Este es un termómetro bien graduado en escala centígrada, los puntos de referencia, punto de congelamiento del agua y punto de ebullición del agua.
Y este termómetro tiene su correlación en el termómetro mal graduado. El punto de ebullición del agua, 98, ¿no? Para el termómetro que está mal calibrado. En Celsius, esto sería en una escala Celsius bien calibrada, 100 grados. En la parte inferior, el punto de congelamiento del agua es 8 grados. Y acá 0 grados para la escala bien graduada. Y con eso yo puedo establecer una relación de equivalencia. ¿A cuánto deben corresponder 80 grados en la escala mal graduada? Quiero la lectura en grados centígrados. Relaciono esta parte pequeña, este sector, ¿no? Tanto en la escala centígrada como en la escala Fahrenheit, al todo. Tanto en la escala centígrada como en la escala Fahrenheit. Y la ecuación de transformación es segmento pequeño, inferior TC menos 0 es a 100. Subdivisiones, obviamente, menos 0, hay 100 subdivisiones. Como T menos 8, acá es T menos 8, esta parte inferior, es al número de subdivisiones, 98 menos 8. Obviamente, acá hay solamente 90 subdivisiones. Simplificando, me queda TC entre 100, debe ser 80 menos 8 entre 90. ¿Sí? Resolviendo 100, 80 menos 8 entre 9 por 10. Eso da en el primer miembro, ¿no? 7, 2 entre 9, 8 por... Y ves que es 80 grados centígrados. Eliminas un 0, ¿no? Para este problema, la respuesta, la clave C de casa. Listo, con eso tengo la primera hora en la cual he resuelto los dos primeros problemas domiciliarios. Los muestro, pregunta 1 y pregunta número 2. También he resuelto complementariamente, obviamente, primero fundamental. El problema 1 de clase, lo acabo de hacer, y el problema 2 de clase. Si no hay preguntas, yo voy a resolver la pregunta número 3. Los escucho si tuvieras alguna duda, cualquiera que sea, que quieras sesgar. No voy a Buenos continuar. Buenas tardes, señorita. Dígame. días. Profesor, ¿me puede explicar la diapositiva que estaba mostrando hace un momento? La Está. dos. Sí, esa. Ok. Esto tiene una equivalencia con esto. ¿Ve esta escala de temperatura? Sí, Sí, esto de... Acá se toma 2 puntos de referencia. Para la escala Celsius, 0 grados centígrados, el punto de congelamiento del agua. Y para el punto de división del agua, 100 grados. ¿Eso está claro? sí, Ok, acá hay 100 subdivisiones. ¿Sí? En principio. Lo mismo para la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit establece que el punto cero, el punto de congelamiento del agua, es 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua es 212. ¿Sí? Entonces acá hay 180 subdivisiones. ¿Eso es claro? siempre. Entonces cualquier variación en la escala Celsius es a 100 si tomo rangos, como cualquier variación en la escala Fahrenheit es a 180. Esto está aquí. Cualquier variación en la escala centígrado es a 100, como cualquier variación en la escala Fahrenheit es a 180. Simplificado es, variación en centígrado es a 5, como variación en Fahrenheit es a 9. ¿Sí? Esto es el rango, o sea, de subdivisiones. Eso se llama relación de equivalencia. Con esa base yo quiero construir una ecuación de transformación.
En la ecuación de transformación, cualquier TC, lectura en grados centígrados, debe tener su correspondencia en TF, ¿no? En grado, la lectura en grados Fahrenheit. Y entonces relaciono este elemento pequeño, esta parte inferior de recta TC menos 0 entre 100, acá, TC menos 0 entre 100. Y en el otro sector, TF menos 32 entre el número de subdivisiones, que es 180. Y en base a eso se llega a una ecuación de transformación. Esta es la ecuación de transformación. Esto es exactamente igual a lo que se ha hecho acá, ¿no? Acá quiero saber cuánto vale TF o el rango de variación nomás, TF y TC. Si desearía una ecuación de transformación. Si no, simplemente la relación de recurrencia. En grado Fahrenheit hay 180 subdivisiones. De Fahrenheit, variación de grado Fahrenheit entre 180 es, en la escala centígrada hay 100 subdivisiones. Variación de escala centígrada entre 100. Al simplificar me queda esto. Eso se llama relación de equivalencia. No sé si así le explicaron, pero este es lo primero que se hace, ¿no? Relación de equivalencia. No da valores fijos, sino rangos. Esto me dice que si yo tengo 50 grados centígrados, debo tener acá 90 grados. Una variación de 50 grados Fahrenheit, de 90 grados. Eso es una relación entre dos puntos, ¿no? No sé si les sirvió de algo el comentario. Sí, No es, profesor. no es tierna, le escucho perfectamente, si tuviera cualquier teoría. Pero lo que le he dicho es lo que está en teoría, ¿no? Es esta parte. Cualquier variación en la escala centígrada es a 100, como cualquier variación en la escala Fahrenheit es a 180. Esto ya está simplificado, ¿no? Esto se trata. Eso se ha tomado para este ecuación número 2. Es esta misma relación. Esto se llama relación de equivalencia. Voy a poner acá relación de equivalencia. Para que se entienda, ¿no? Esta es una relación de equivalencia. Tantos grados centígrados equivalen a tantos grados Fahrenheit. En cambio, esta es una ecuación de la parte superior. Acá tengo una ecuación de transformación. Son diferentes. Si quiero rangos de valores, uso la relación de equivalencia. Si quiero puntos fijos, uso la ecuación de transformación. No sé si la he servido de algo, pero esa es la idea que deben dar los docentes en el salón de clase, ¿no? Para construir la ecuación de transformación, previamente se debe hacer esto. Sí. Bien. Continuando la secuencia, por favor. La pregunta 3 de domicilio es esta. Primero, el enunciado formal del problema. Calcule la cantidad de calor necesaria para convertir 10 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en vapor de agua, obviamente, a 100 grados centígrados. Algunos datos relevantes: el calor específico del hielo, 5, el calor específico del agua, 1,0, el calor latente de fusión, 80 calorías por gramo, y el calor latente de vaporización, 540 calorías por gramo. Con eso se resuelve el problema. ¿Qué procesos se deben tener en cuenta? En principio, el hielo se debe transformar de hielo a menos 10 grados a hielo a 0 grados. Primer proceso. Luego, el hielo
se debe cambiar de fase. El segundo término es la cantidad de calor que yo debo agregarle para que este hielo se convierta en agua, de 0 grados a 0 grados a temperatura constante. Pero todo el hielo se debe convertir en agua. Luego que tengo ya los 10 gramos de hielo convertido en agua a 0 grados, convierto esta agua de 0 grados a 100 grados. Y finalmente, ¿no? Estos 100 grados de agua que estaba a 100 grados, lo convierto en vapor de agua. Eso se hace a temperatura constante. Los procesos de cambio de fase se hacen a temperatura constante. Operativamente, uno es masa del hielo por calor específico del hielo por el rango de variación de temperatura. Temperatura final 0, temperatura inicial 10, menos 10 grados, la temperatura del hielo. Más la masa de hielo por el calor latente de fusión. Por cada gramo requiero 80 calorías. Más ahora ya tengo agua, para que cambie a 100 grados centígrados, multiplico la masa del agua por el calor específico del agua 1, por la variación de temperatura. Temperatura final 100 menos temperatura inicial 0. Y finalmente, toda esa masa de agua la quiero convertir en gas y necesito por cada gramo 540 calorías. Lo que he dicho se expresa así numéricamente. Masa del hielo, que es 10 gramos, multiplica en el primer proceso, 0,5 por variación de temperatura 10. Luego, esa masa se multiplica por 80 y deja de ser hielo. En estos segundos términos se ha factorizado la masa porque es factor común 10. Calor específico 1. La variación de temperatura 100 grados. Más cada gramo requiere 540 calorías. Y aquí están, ¿no?, los 4 procesos. Se trabaja operativamente y tú puedes ver que la variación de calor es 7.250 calorías. En kilocal, 7,25 kilocalorías. Para este problema, la clave es B de bebé. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Estoy. Bien, gracias. Si todo está bien, espero un minuto para continuar el problema. No es 3, pero de clase. En principio, solamente el enunciado. Que tiene 3 sustancias idénticas A, B y C con diferentes volúmenes, sometidos a una misma fuente calorífica en un mismo intervalo de tiempo. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Imaginen que tienen volúmenes de medio litro, 3 litros y 10 litros, ¿no? Los volúmenes son diferentes. Inicialmente todos tienen T sub 0, temperatura inicial. Y con eso resolvemos los problemas. Se introduce calor, la misma fuente, o sea, la fuente en la parte inferior, introduce energía, calor. Energía es una forma, el calor es una forma de energía al sistema. Y obviamente el estado final de cada uno de los sistemas es A, B, C, van a ser diferentes, ¿no? No es la misma temperatura. Si se introduce la misma cantidad de calor. Bien, vamos a resolver las preguntas. Romanos 1 nos dice, los calores específicos son iguales, y esto es verdadero. El calor específico de una sustancia no cambia. Como son sustancias idénticas, tienen los mismos calores específicos. Imaginen medio litro de agua, 3 litros de agua, 5 litros de agua, 10 litros de agua.
No importa qué cantidad de agua tengas, no importa qué volumen de agua tengas, pero el calor específico se mantiene siempre constante. Esa es la respuesta. A Romanos 1. Vamos a Romanos. Las capacidades caloríficas son diferentes, verdadero. Como tienen diferentes volúmenes, tienen diferente capacidad calorífica. Yo recomiendo a mis alumnos que ellos en cualquier momento, cuando estén estudiando, normalmente estudian de madrugada, a las 2 de la mañana, se hagan una taza de café. Preparen su café ellos. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que hervir el agua que está a 20 grados centígrados, a 100 grados, ¿no? Hervir agua para hacerte café. Pero pones medio litro, para ti solo la mínima cantidad de agua posible, ¿no? Para que hierva en 3 minutos. O sea, varíe su temperatura, pero en forma rápida. Medio litro, el primer caso es medio litro. Poca cantidad de agua. Sí, para hacerte café. Hervir el agua va a pasar de 20 a 100. Pero imagina un segundo caso. Tú estás estudiando, se levanta tu papá, se levanta tu mamá, se levanta tu hermano, todo el mundo se levanta y te dice, oye, ¿cómo haces café para ti solo? Ya, voy a cambiar. Y pones café para todos, ya no medio litro, pones 3 litros. Exageras, ¿no? Pero pones 3 litros de agua. Obviamente, hervir el agua significa que va a pasar de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Necesitas más cantidad de calor. El sistema tiene mayor capacidad calorífica. Es el mismo rango de variación de temperatura. En primer caso herviste agua para ti, medio litro. En el segundo caso, para toda la familia, pues. Mamá se dice, ¿por qué no haces para todos? Y bueno, pones 3 litros. Si acá te demoro 3 minutos, acá te va a demorar 10, 12 minutos, ¿no? Requieres más cantidad de calor. Como tienen diferentes volúmenes, hay diferente capacidad calorífica. ¿Cómo puedes contrastar? Tu mamá te dice, oye, ya que estás despierto, pon agua a hervir. Ok, mamá. ¿Por qué? Tengo una reunión con mis amigas, mi grupo. Ok. ¿Y cuántos son? Son como 30. Pon 10 litros de agua. Ahora va a hervir. O sea, el agua va a pasar de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. El rango de variación de temperatura es el mismo. Pero, obviamente, para 10 litros, requieres mayor cantidad de energía o de calor. La capacidad calorífica es una propiedad de la materia que depende del volumen, ¿no? También de la masa del cuerpo, obviamente. Poca masa, con poca cantidad de energía, poco calor, tú tienes, ¿no? Que el agua hierve. O otra cosa es que te digan, no, no, haz agua para todos. Somos 6 en la casa. Y obviamente 3 litros de agua van a necesitar otra cantidad de calor. El proceso es el mismo porque va a hervir el agua de 20 grados a 100 grados. Y si requieres para 30, 40, imagina que reúnes al salón de clases de la pre, son 40 alumnos, no vas a hacer medio litro, pues, ¿no? Con medio litro toman uno o dos, máximo 3 personas. Requieres 10, 15 litros de agua y necesitas más calor, ¿no? El cuerpo, el sistema, 20 litros, 30 litros tiene, o 10 litros, requiere mayor cantidad de calor. Romanos 3, la cantidad de calor que absorben los sistemas son iguales. Falso, falso. Como tienen diferentes capacidades caloríficas, no es lo mismo medio litro de agua, 3 litros de agua a 10 litros de agua. Los sistemas van a absorber diferente cantidad de calor. Esa es la diferencia entre capacidad calorífica, que depende de la cantidad de masa, y el calor específico, que es siempre constante. Para el agua, el calor específico, C minúscula, es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Si hubieran preguntas, por favor, los escucho.
Si Profesor, no, dígame. el calor específico viene siendo el número, o sea, por ejemplo, en la temperatura de ebullición del agua es 100. ¿Eso se refiere al calor específico? No, no, el calor específico depende de la sustancia. Para el agua, me voy a ir a la teoría, ¿no? ¿Está viendo? Sí. El calor específico es un parámetro que depende del material. Mire, para el agua, el calor específico, capacidad calorífica, ¿me dijo? Calor específico. Calor específico. Calor específico. El calor específico, que estábamos hablando. El calor específico es este término. Este C sub E, C minúscula. Este C sub E es independiente de la masa del material. No importa a qué temperatura está. Puede estar a 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. El calor específico es un parámetro del material. Para el agua es, acá está, un gramo, una caloría por gramo. Para el aluminio es 0,22. Depende del material. Cada material tiene un calor específico que es independiente de la masa, así como la densidad. Usted tiene la densidad del agua, es diferente de la densidad de la madera. Es un parámetro. No depende de la cantidad de madera, no depende de la cantidad de agua, ni la densidad ni el calor específico. El calor específico que dice es característico propio de cada sustancia. Para una misma sustancia, el valor depende de la fase de la sustancia. En el agua y en el hielo tienen diferentes calores específicos, pero diferentes fases, ¿no? El calor específico depende del material. No sé si le ayuda en algo. Pero el valor, ¿no? Calor específico del aluminio 0,22. Hay otros materiales que tienen calor específico 0,11. Pero el agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Un parámetro, ¿no? Es como la densidad. La densidad del agua es 1, pero la densidad del aluminio es 2,7. No puede comparar el aluminio con el agua, ¿no? Tienen diferente densidad. O una madera tiene diferente densidad. Todo material, así como una persona tiene un nombre, ¿no? Los materiales tienen una propiedad, una característica que los define. Una de esas características es el calor específico. No sé si le ayuda en algo. Sí, profesor, entendí. ¿En qué problema está? ¿No? Acá no. Este es problema 3 de clase. Entonces, hagamos el problema 4 de domicilio. Me dice, la gráfica nos muestra la variación de la longitud con respecto a la temperatura de una varía homogénea, tal como se indica en la figura. Determine su coeficiente de dilatación lineal. Este es el esquema que se muestra. ¿Sí? Vamos a la solución. ¿Cómo resuelvo esto? Voy a hacer un gráfico mayor, más grande, más amplio, en el cual se muestre esquemáticamente que esto es la variación de longitud en función de la variación de temperatura. Para temperatura cero, la longitud inicial es 100 en centímetros. Cuando la temperatura aumenta y llega a 50 grados centígrados, esto es 100,12. ¿Sí? Y entonces tengo, la gráfica es una recta y del gráfico, obviamente por la teoría que me dicen, cualquier variación de longitud de un material es la longitud inicial por el alfa, por alfa es coeficiente de dilatación lineal, por delta de T, variación de temperatura. ¿Qué puedo observar del grafo? Del grafo observo que esta recta tiene asociado un parámetro llamado tangente, que es variación de L en el eje de las Y entre delta de T, de temperatura, en el otro eje. Si yo en esquemático
divido delta de T entre delta L entre delta T, me queda L0 por alfa. Relaciono estos dos parámetros, o de la primera relación nada más. Tengo variación de longitud 0,12 centímetros. De 100 pasó a 100,12. Entre longitud inicial, entre variación de temperatura, en la parte inferior tengo 50 grados de variación. Y esto es 100, longitud inicial, por alfa. Ya esa es una ecuación de primer orden con una incógnita, ¿no? Esto es 12 por 10 a la menos 2, entre 5000. 12 entre 5, 2,4. El 1000 pasa arriba y queda por 10 a la menos 5 en grados centígrados. La clave a esta pregunta C de casa. Si tuvieras alguna pregunta, voy a pasar al chat por si acaso hubiese alguna pregunta. Todo bien. Ok, gracias. Ok, voy a esperar unos segundos si hubiera alguna otra observación y si no, paso a resolver y explicar la pregunta 4 y con esto termino la primera hora de sesión de clase, tal como debe hacerlo un profesor en clase, ¿no? En un vaso Pyrex, que no pierde ni gana calor, se introducen 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Determine qué cantidad de calor se requiere para elevar su temperatura a 50 grados centígrados. Es lo que se tiene inicialmente. 100 gramos de hielo que se extrae de la parte superior de la freezer, que está a menos 20 grados centígrados, el estado inicial, y yo deseo que pase a una temperatura de 50 grados centígrados. Obviamente hay que introducirle energía o calor. El sistema gana calor. Vamos a la solución. Como dato, la masa del hielo es 100 gramos. Y la temperatura inicial, que se extrae de la parte superior de la menos 20 grados. Son datos. Yo quiero una temperatura final de 50 grados centígrados. Obviamente hay que hacer procesos, ¿no? 3 procesos. En principio, el primer proceso, que el hielo menos 20 grados centígrados se transforme en hielo a 0 grados centígrados. Este es el primer proceso. La cantidad de calor que se absorbe es masa del hielo por calor específico del hielo por variación de temperatura. 0 menos 20, ¿no? Va a cambiar en 20 grados para convertirse de hielo a menos 20 a hielo a 0. Luego deseo que este hielo se convierta en agua. Hago uso del proceso de cambio de fase. Por cada gramo yo requiero, voy a ir un poquito de teoría, por cada gramo de hielo yo necesito 80 calorías para que se convierta de hielo a agua. Eso estoy usando para este problema, ¿sí? Masa de hielo por el calor latente de fusión del hielo. Por cada gramo 80 calorías. Más, ahora sí, ya convertido en agua a 0 grados, le suministro calor, una tercera fase, un tercer proceso, para que se convierta a temperatura de 50 grados. La temperatura final es 50 grados. El calor que sea adicional es masa del agua por el calor específico del agua por variación de temperatura. Temperatura final T menos inicial 0. Eso es la cantidad de calor que gana el sistema. Doy valores es masa del hielo 100 gramos, calor específico del hielo 0,5 y variación de temperatura 20. Más, para que se convierta de hielo a agua, cada gramo necesita 80 calorías. Por eso multiplico 100 por 80. Ya esto es no hielo, agua. Y el tercer proceso es cambiar de 0 grados a 50 grados. 100 gramos, calor específico del agua 1, por variación de temperatura 50 menos 0. Y estos son ya factores
valores numéricos. Obviamente 100, la mitad de 20, 10, por 10, 1000. 100 por 80, 8000. 100 por 50, 5000. Al sumar, tengo 1 más 8, 9 más 5, 14. 14.000 calorías. O reducido 14 kilocalorías. Este problema 4 tiene clave A. Por favor, con eso he resuelto y explicado los 4 primeros problemas, tanto de clase como domiciliario. Si tuvieran alguna duda, los espero unos minutos, porque a las 11, par de minutos más, yo empezaré la solución de los ejercicios finales, tanto domiciliarios como de clase. En cualquier momento tú puedes hacerme la pregunta que desees. ¿Sí? Ok, un par de minutos, por favor. Pueden dejar sus preguntas en el chat si tuvieran dificultades con el micro. Es lo último. Por favor, si no hay preguntas, luego de un minuto, el tiempo máximo que puede esperar, resolveré la pregunta número 5. Primero, de ejercicio propuesto o domiciliario, y posteriormente resolveré la pregunta de clase. Y si no hay preguntas, voy al ejercicio domiciliario número 5, o propuestos para casa número 5. En principio, solamente el enunciado, por favor. El enunciado formal es este, enunciado nada más. El esquema adicionado al gráfico es ese. En un minuto leo el enunciado. 2 losas homogéneas de concreto de un puente de longitud L igual 100 centímetros se colocan extremo a extremo sin dejar espacio para la expansión. Gráfico A. Si se produce un aumento de temperatura de delta de T igual 20 grados centígrados, pregunta A, ¿qué altura H se eleva el extremo de la unión? En la figura B. Esa es la pregunta, ¿no? Ya se va en la parte B, la figura gráfica de H. Se desea calcular este H de elevación. Será calor latente del concreto A. Bien, vamos a resolver el problema. Luego de la expansión, la longitud de una losa cambia, ¿no? De acuerdo a lo que se ha dicho. La longitud final es L0 por 1 más alfa T.
la longitud inicial, por 1 más alfa t. Si todo esto es L, todo es la longitud L, cada uno de estas losas tendrá L medios. Esta longitud final será L medios, longitud final para esta parte, o izquierda o derecha, tendrán L medios por 1 más alfa t. En el gráfico se indica la altura h que se levante el extremo de la unión, obviamente ese h. Si yo solamente veo ya no el esquema total, sino el diagramita A, tengo, esto es la longitud inicial. Todo es L, todo es lo que es L, entonces esto es L medios. Y esto es la variación de longitud. L medios por 1 más alfa t. Se relaciona con este h. Lo he hecho acá, lo mismo, pero en una visión más amplia. Longitud inicial, obviamente todo es L, la mitad es L medios. Cuando hay una variación de temperatura es L medios por 1 más alfa por variación de T, y esta es la altura H. Teorema de Pitágoras, ¿no? Hacemos uso del teorema de Pitágoras. L0, L medio se puede extraer, es cuadrado de esto menos cuadrado de 1, raíz cuadrada, ¿no? L medios, factor, al cuadrado más h al cuadrado me debe dar esto al cuadrado. Pero si yo quiero relacionar estos dos, h debe ser L medios, verifícalo, raíz cuadrada de esto, 1 más alfa t al cuadrado, menos 1. L medio se saca como factor afuera. Acá queda cuadrado el primero, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Menos 1. 1 y 1 se van. Tendré h igual un medio, ¿no? Raíz de 2 alfa por delta de t. Delta de t. Este último término me dicen no lo considere. Delta de t al cuadrado, como es pequeño, no se considera. Por eso acá solamente queda este término 1 al cuadrado que se elimina con este menos 1, y dentro del radical 2 alfa raíz de t. Te dan alfa del concreto, 1 por 10 a la menos 5, y esto es 2 por 1 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura, 20 grados. Resolviendo, te queda h igual 0,01 metro. ¿No? Porque esto queda 4, 2. Raíz de 4, 2. Por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 2. Y la clave de esta pregunta, h igual 1 centímetro, B de BB. Pasar. Hecho en dos partes. Bien, si no hay preguntas, también debo resolver la pregunta 5 de clase. En principio, el enunciado es formal. Una barra homogénea de acero de longitud 10 metros se encuentra a la temperatura de 40 grados centígrados. ¿Cuánto debe elevarse la temperatura para que su longitud aumente en 12 milímetros? Para que la está exagerado. Para que su longitud aumente. Ahora sí, volvemos. Para que su longitud aumente en 12 milímetros. Esta es la longitud inicial a 40 grados centígrados.
en cuánto debe variar la temperatura para que este L0 aumente, es exagerado obviamente, con la longitud de 12 milímetros. Esta es la longitud final. Esto que hacemos, simplemente vamos que esta variación de longitud es el estado final a una temperatura T0 más delta de T. Teoría, la dilatación lineal está dado por delta de L es alfa, coeficiente de dilatación lineal, por la longitud inicial, por delta de T, ¿no? Alfa por L0, delta de T es T final menos T inicial. Si eso se etiqueta como relación o ecuación número 1, tenemos datos. La longitud inicial 10 metros, la variación de longitud 12 milímetros y la temperatura inicial 40 grados centígrados. Esos datos se etiquetan como 2. Si estos datos de 2 se involucran en la relación o ecuación 1, tendré esto. Variación de longitudes alfa por L0 por T menos T sub 0 es 12 milímetros. 12 por 10 a la menos 3. Esto será igual. Coeficiente de dilatación del acero, 1,2 por 10 a la menos 5. El dato. ¿Sí? Por la longitud inicial, 10. Ya está en SI. Metros. Sistema internacional. Por la variación de temperatura final T, lo que busco, menos 40. Tú puedes hacerlo, ¿no? Tú igualas, acá pones 12 por 10 a la menos 6, eliminas un 12 y verifica que esto es 100, ¿no? 100. T menos 40 es 100. Y entonces T será igual 100 más 40, la temperatura pedida es 140 grados centígrados. La clave es D de dedo. Listo, he hecho las 5 primeras preguntas. Si no hay observaciones, me detengo unos minutos. 5 minutos para ser exacto, salvo que tengan alguna pregunta o observación. Puedes preguntar, ¿no? No voy a esperar, por favor. Todo bien, profesor. Sí, sí, gracias, pero yo, pues, es que yo me quedo las 2 horas y entonces en 2 horas hago una secuencia de un problema cada 15 minutos. Salvo que haya estudiantes que pregunten otros temas, entonces sesgo en las observaciones particularidades del estudiante, qué es lo que desean, ¿no? Si no, voy a esperar unos minutos, porque como digo, yo me quedo las 2 horas. Estoy revisando este solucionario y me parece que inconcebible que sea publicado este solucionario.
Vuelvo a leer, no lo puedo creer. Ah, para entender ya. En este caso están considerando la energía potencial elástica del sistema. La máxima de la cuerda es que es 10. Y el joven se encuentra en el aire. La energía total del joven es 0 igual menos 10. En la máxima extensión, en ese caso, toda la energía se ha convertido en energía potencial elástica. Así, parcialmente correcto. Pero estos casos no enseñamos en la pre. Bueno, también no quiero ser contradictorio. La energía potencial gravitatoria. Las energías potenciales son máximas en I igual menos 10 metros. La energía potencial gravitatoria en I igual menos 10 nos daría un valor negativo, con lo cual la energía potencial gravitatoria sería mínima. Entonces es falso. Es la energía potencial gravitatoria es máxima únicamente cuando la rapidez es cero. Esto debe ser verdadero. Ah, ya. Ahora lo entiendo. Acá están considerando la energía potencial elástica. Ahora sí. Cuando ya a la máxima longitud de la cuerda estirada es 10 metros, aquí se asume que toda la energía cinética esté en equilibrio con la energía potencial elástica. Están considerando la energía mecánica como la suma de las tres energías: cinética más potencial más gravitatoria. Ah, en ese caso sí. En ese caso sí. Pero este es un problema bien especial, ¿no? Prefiero no tener problemas. Fin. Voy a continuar con los problemas. La continuación natural es el ejercicio de clase número 6. El ejercicio propuesto domiciliario número 6. En principio, solamente el enunciado. La madre de una niña le dice que llene la bañera, llena de concreto de 100 kilogramos de masa, hasta para que tome un baño. La niña sola abre la llave del agua caliente y se vierten 95 litros de agua a 60 grados centígrados, tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos litros de agua fría a 10 grados centígrados se necesitan para bajar la temperatura hasta 40 grados centígrados? Datos: calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado centígrado. Calor específico del concreto, 0,22 calorías por gramo por grado centígrado. Bien, vamos a hacer uso del principio fundamental de la caloría, de la calorimetría. El calor que gana un sistema debe ser igual al calor que pierde uno de los lados del otro sistema. En el equilibrio térmico, el agua fría va a ganar calor y el agua caliente va a perder calor, más también la temperatura del concreto. El calor ganado debe ser igual al calor perdido parte del sistema. ¿Quién gana calor? El agua, ¿no? Agua fría a 10 grados centígrados, hasta alcanzar su temperatura de equilibrio. La masa que quiero calcular, masa 2, por calor específico del agua 1, por variación de temperatura,
asumiendo que la temperatura de equilibrio sea 40 grados. Entonces la diferencia será 40 menos 10. Esto debe ser igual al calor que pierde el concreto, que también está a la misma temperatura, y el agua caliente. Masa del concreto por calor específico del concreto por la variación de temperatura de 60 grados a 40 temperatura de equilibrio. Más la masa de agua, ya, dato, por calor específico del agua, 1, por variación de temperatura se desea que varíe de 60 a 40. Los datos, ¿no? M2 es lo que quiero hallar, calor específico del agua, 1, esta diferencia de temperaturas es 30. Ahora esto es igual, masa del concreto, que es 100 kilogramos, por eso es por 1000, por calor específico del concreto, 0.22 calorías por gramo, por eso es que esto lo he multiplicado por 1000, por variación de temperatura 20, más la masa de agua, 95 litros, por eso es 95 por 10 al cubo, por calor específico del agua, 1, por variación de temperatura, 20. Listo. Tendré 30 veces M2, es 44.22 por 20, ¿no? Es 44 por 10 a la cuarta. Verifiquen, ¿no? 0.22 por 20 es 44 y la potencia es a la cuarta. Más 95 por 2, 190, y acá queda 10 a la cuarta. Simplificando, 30 veces M2 será 234 por 10 a la cuarta. Divido y tengo la masa. Puedes verificar que es 78 kilogramos. 2340 entre 30 es 78. Por 10 al cubo, en gramos, y eso es kilogramos. La respuesta, 78 kilogramos, es igual a un volumen de 78 litros de agua, ¿no? De agua. El agua tiene un calor específico de 1 caloría por gramo por grado centígrado. El contenido de agua, 1 litro, es igual a 1 kilogramo. En caso que tenga la masa en kilogramos, el volumen a considerarse en litros. Esto, la clave a este problema, a esta pregunta, C de Castro. Y también voy a hacer el problema número 6, pero en este caso problema de clase. En principio solamente el enunciado. Enunciado nada más del problema. En el centro de un disco de plata hay un orificio de diámetro de igual 4,0 milímetros a 0 grados centígrados. Pregunta, ¿hasta qué temperatura hay que calentar al disco para que el orificio empiece a pasar una bola, para que por el orificio empiece a pasar una bola de diámetro de igual 4,02 milímetros? Como dato, el coeficiente de dilatación lineal de la plata es 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y tengo lo básico del problema. Yo quiero que pase una esfera, pero que tiene diámetro D mayúscula. ¿Cuál es el estado final? En temperatura, obviamente. Resolvamos el problema. Vamos a la solución. La dilatación lineal está por distancia final D mayúscula es igual distancia inicial D minúscula por 1 más alfa
coeficiente de dilatación de plata por delta de T. Obviamente, dividiendo D mayúscula entre D minúscula menos 1, debe ser alfa del material plata por delta de T. O también puedo simplificar diámetro mayor final menos diámetro menor minúscula entre T por alfa. Esto debe ser la variación de temperatura álgebra, ¿no? Delta de T es 4,02 final menos 400 inicial entre el diámetro es 4 por el coeficiente de dilatación de la plata, 2 por 10 a la menos 5. Y eso es 250 grados, ¿no? Arriba queda 0,02 y abajo queda 8 por 10 a la menos 3. 0,02 es 2 por 10 a la menos 2 y arriba queda el 10 a la menos 5, pasa arriba, 10 a la quinta queda 10 al cubo. 2 octavos o un cuarto queda un cuarto de 1000 es 250. Esa es la variación de temperatura que yo necesito. Háganlo con calma, ¿no? La respuesta a este problema B de breve. Se considera en este caso un proceso de dilatación lineal solamente. Si tienes cualquier duda, por favor, simplemente tienes que decirlo. He hecho ya las 6 primeras preguntas, tanto de clase como domiciliaria. Luego de unos minutos haré la última pregunta de domiciliaria. Pero si tuvieras dudas, por favor, simplemente habilita tu chat, habilita tu micro o deja la pregunta en el chat, ¿no? Voy a pasar los problemas que he resuelto a un ritmo de 2 por minuto. Pregunta 1, pregunta 2. Pregunta 3.
Pregunta 4. Esta pregunta 4 viene en 2 fases. Esta es única, ¿no? La quinta es la que viene en 2 partes. Pregunta 5. Ok, si no hay preguntas, luego de un minuto haré la pregunta final de ejercicios propuestos. Pero estoy a la espera de las participaciones, cualquiera que ésta sea. Muy bien, profesor. Ok, gracias. Entonces, planteamos la 7ª pregunta, que es esta. En un minuto, el enunciado es el siguiente. En un recipiente térmicamente aislado se mezcla 800 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y 200 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio de la mezcla. Principio básico de la calorimetría, ¿no? El calor ganado por una sustancia, el cuerpo frío, debe ser igual al calor perdido por la otra sustancia, el cuerpo caliente. Eso es. Y esa es la solución al problema. Donde se deben considerar varias fases para el cuerpo frío. Son 800 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Se consideran 3 fases, 3 cambios, 3 procesos. El principio, el inicio. La masa del hielo se convierte de hielo a menos 20 grados centígrados a hielo a 0 grados centígrados. El calor que gana es masa del hielo por el calor específico del hielo por su variación de temperatura. Se ha puesto aquí. Luego, yo quiero que este hielo cambie de fase, de hielo a agua. La masa del hielo se multiplica por 80 gramos por cada 80 calorías por cada gramo. Más un minutito, luego vuelvo.
El segundo cambio es que pase de hielo a 0 grados a agua a 0 grados. Cada gramo de agua necesita 80 calorías. Finalmente busco el equilibrio. En el equilibrio, este hielo que se convierte en agua pasa de agua a 0 grados a temperatura de equilibrio. El calor que gana es masa del agua por calor específico del agua por variación de temperatura. Esto es lo que gana el cuerpo frío. Y lo que pierde el cuerpo caliente es masa del vapor de agua por calor latente de vaporización o de condensación en este caso. Cada gramo requiere 540 calorías. Y finalmente, luego de que el vapor de agua se convirtió en agua, busco la temperatura de equilibrio. El cuerpo cede masa de agua ya, no vapor, por calor específico del agua, por la variación de temperatura 100 menos T. Doy valores. Masa del hielo, 800 gramos. Calor específico es un medio, 5. La variación de temperatura es 20. Más, segundo proceso, masa 800 por 80. Cada gramo requiere 80 calorías. Y en la búsqueda del equilibrio, masa 800, calor específico del agua por la temperatura T. Esto debe ser igual. La masa del vapor de agua para que se condense, ¿no? Se convierte en agua, 200, cada gramo requiere 540 calorías. 200 por 540. Más, ahora busco el equilibrio. 200 gramos de agua, calor específico del agua, 1, por variación de temperatura, 100, primer término 100, menos 200 por 1 por T. Y esta es una ecuación de primer grado con un incógnito. Estos son los valores. 800, la mitad de 20, 10, 8000. 8 por 8, 64, 64.000. 800 T en el primer miembro. 54 por 2, 108.000. 200 por 100. Acá, 200 por T menos 200 T. 200 por 100, 20.000. Verifícalo, ¿no? Y finalmente tienes 800T más 200T, 1000T. 1000T será igual 108.000, ¿no? Más 20.000 menos 64.000 menos 8.000. Haces la operación, te queda 56.000. Puedes hacerlo con paciencia. De modo que tengas, al dividir la temperatura, elimina los 3 ceros y te queda que la temperatura de equilibrio es 56 grados centígrados. La clave, la respuesta a esta pregunta C de casa. Si hubiese alguna pregunta, yo espero un par de minutos. Todo Esta es la está bien, última profesor. pregunta. Gracias. Esta es la última pregunta de ejercicios domiciliarios. ¿Sí? Un minuto y hago la pregunta 7 de clase. ¿Puede comenzar con el 8, por favor? Sí, de clase.
Ok, si no hay preguntas, voy a ir al chat por si ves alguna pregunta. En caso de no haber preguntas, resolveré el siguiente problema, que es el problema de clase número 7. Vamos a la pregunta número 7 de clase, por favor. En principio, solamente el enunciado, que es este. Gráfico. En un calorímetro ideal se agrega n gramos de hielo a 0 grados centígrados y 2n gramos de agua a 100 grados centígrados. Determine la temperatura final de equilibrio del sistema. Calor específico del hielo 0,5 en calorías por grado centígrado, sistema clásico. Y calor específico del agua 1,0 en calorías por grado centígrado. Dato también, el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Con esos datos vamos a trabajar. Hay una masa M1 de hielo y hay una masa M2 de agua a 100 grados centígrados. Se van a mezclar, ¿no? Se introduce en un sistema de modo que el hielo gana calor y el agua caliente pierda calor para llegar al equilibrio y se encuentran al final en una temperatura T de equilibrio. Si hacemos uso del principio básico fundamental de la calorimetría, el calor ganado debe ser igual al calor perdido, porque el calor ganado más el calor perdido debe ser cero. No se puede crear ni destruir la energía. La energía que gana uno debe ser igual a la energía que pierde otro. Energía o calor. Para una masa M1, n gramos, y para una masa M2, 2n gramos. Esa es la condición. Observen el enunciado. En el calorímetro ideal no se va a considerar la temperatura. Se supone que el calorímetro es un sistema ideal que no absorbe ni pierde calor. Por lo tanto, el sistema va a ganar calor. En el sistema va a ganar calor el hielo y va a perder calor el agua caliente. El hielo lo hace a través de dos procesos. N del hielo, la masa del hielo, por calor latente de fusión, porque este hielo va a pasar a ser agua, más N del hielo por calor específico del hielo. Ahí esto es agua, se ha convertido en agua, ya no es H hielo, sino agua, por variación de temperatura, T menos cero. T es la temperatura de equilibrio. Esto debe ser igual, siempre tengo que cambiar este signo, 2 veces N del agua por C del agua por T menos 100. Lo voy a cambiar, por favor. Esto debe ser igual a 100 menos T. 100 menos T. Para mantener la correlación, ¿no? Un ganado es igual a Q perdido. Ya bueno. Esto debe ser igual. Bueno, ya también lo pongo ya. Este es igual. 2 veces. ¿Vale? A 2n agua. Y acá T menos 100. O 100 menos T. 100 menos T. Listo. El calor ganado es menos.
El calor ganado por el hielo a través de dos procesos debe ser igual al calor perdido por el agua caliente. Simplificando, 80, acá se van los N, ¿ah? N, N y N se eliminan. Como es un factor común en todos los términos de la ecuación, simplemente se elimina. Me queda simplemente calor latente de fusión 80, calor específico del hielo 1/2, este es agua, calor específico, calor del agua por T. Acá me queda solamente T. Esto debe ser 2 veces calor específico del agua 1, variación de temperatura 100 menos T, para alcanzar el equilibrio. Y esto es una ecuación de primer orden con una incógnita, ¿no? Menos T más T, 3T, y acá queda 120. 3T igual a 120. T igual 40 grados centígrados. La clave de este problema, B de BB. Esta es la solución a la pregunta número 7 de clase. Solo me falta resolver el problema 8, por favor. Luego de un minuto lo explico y con eso concluyo la sesión de aprendizaje. Bien, esta es la pregunta número 8. La pregunta final, la que queda, por favor. No hay más preguntas de esta semana. En un calorímetro ideal que contiene 400 gramos de cubitos de hielo a menos 10 grados centígrados, se le agrega 200 mililitros de agua a 40 grados centígrados. Cada cubito de hielo tiene 25 gramos de masa y la temperatura de equilibrio es 0 grados centígrados. Pregunta, ¿cuántos cubitos de hielo cambiaron de fase? ¿Sí? Datos para este problema: el calor específico del hielo, 0,5 calorías por gramo por grado centígrado. El calor específico del agua, 1,0 en calorías por gramo por grado centígrado. Sistema técnico, esto es clásico. Y calor latente de fusión, 80 calorías por gramo. Con esos datos resuelvo el problema. Obviamente se va a poner en un sistema que inicialmente estaba a menos 10 grados centígrados, hielo a menos 10 grados centígrados y agua a 40 grados centígrados, se van a mezclar, de modo que el agua pierda calor y también el hielo gane calor. En el equilibrio, el sistema de agitador y termómetro nos sirve para tomar lecturas en forma constante, y el agitador hace que la mezcla trate de ser lo más homogénea posible. Obviamente lo primero que se encuentra es ¿cuál es la temperatura de equilibrio? 0 grados centígrados. Bien, hacemos uso del principio básico de la calorimetría. El calor ganado debe ser igual al calor perdido. ¿Sí? El calor ganado por el hielo debe ser igual al calor perdido por el agua caliente, o la suma de los dos es C. El hielo gana calor mediante dos procesos. No, un solo proceso si no hay. Si la temperatura de equilibrio, un solo proceso. Ah, está a menos 10, ¿no? Si está a menos 10, primero se convierte de hielo a menos 10 a agua a 0 grados. Y hay un primer proceso. Masa del hielo por calor específico del hielo por variación de temperatura, que es final 0 menos menos 10. Más, si se funden algunos cubitos de hielo o algunos gramos de hielo,
la masa del hielo que se funde por calor latente de fusión. Esto puede pasar al otro lado con un signo cambiado, o si considero así, debo tener la masa del agua por calor específico del agua por 0 menos 40, esto cambia, es igual a 0, porque la energía no se crea ni se destruye. Doy valores: 400 gramos de hielo por un medio, 5, que es un medio, por variación de temperatura 10, más la masa de hielo que se funde. No la conozco, por eso pongo masa del hielo. Multiplicando 80, cada gramo de hielo requiere 80 calorías. Esto debe ser igual a 200, ¿no?, calor del agua por 1, la masa del agua, 200, masa del agua por 1, calor específico por variación de temperatura, ¿no? 40. Lo puedes pasar a otro lado también, como quieras tomarlo, el sistema no cambia. El resultado, obviamente, primer miembro, 4.000 por un medio, 2.000, más 80 veces la masa de hielo, ¿no? Debe ser igual, al pasar a otro lado, 8.000. Puedes cambiar todos los ceros, te queda la masa, elimina un cero, ¿no? Y no te queda que la masa del hielo que se funde es 70 gramos. ¿Cuántos cubitos se fundieron? 75 gramos, cada cubito tiene 25 gramos, hay 3 cubitos. La clave E de enano. ¿Sí? Esa es la solución. Voy a sesgar en los problemas ahora de clase y los voy a ir poniendo a un ritmo de 1 cada minuto. Si tuvieras alguna pregunta, 1 cada 2 minutos, esperando durante 5 minutos a los estudiantes. Nos vemos, profesor. Le voy. Ok, hasta luego. No se preocupen. Muchas gracias por participar. Hasta Ok, luego. está bien. Cuídense. Igualmente. Éxitos en el examen. Suerte. Pregunta número 2. Voy a pasar un problema cada dos problemas cada minuto, esperando alumnos. En caso de que no haya alumnos participantes, en 5 minutos voy a dar por concluida la sesión. He hecho todos los problemas, he atendido todas las consultas durante las 2 horas de sesión. Obviamente lo puedes ver en asincrónico, pero la idea de la institución es que tú participes activamente en las sesiones sincrónicas. Ok, minuto final. Si tienen cualquier duda, pueden simplemente comunicarlo mediante el micro.
dejar la pregunta en el chat. Yo he estado entrando constante y continuamente al chat por si algún alumno hubiese dejado alguna pregunta. Y esta es la pregunta final, ¿no? Que os he hecho. Lo acabo de hacer. Bien, si no hay observaciones, muchas gracias por su participación. Sincrónico o asincrónico, tú lo puedes visualizar. Y si tienes alguna pregunta, puedes ingresar en el horario de sesión. Sí, tengo 2 horas, 3 minutos. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Estas son las claves de los ejercicios propuestos. Verifíquenlo durante 1 minuto. Si te interesan solamente las claves, preferibles que lo hagas por tu cuenta y luego recién compares con la solución temática. Es lo aconsejable, pero cualquier proceso metodológico de estudio que tú uses está bien, ¿no? Cada uno tiene su propio método de estudio. Eso depende del tipo o estilo de aprendizaje que te has acostumbrado a usar. Listo, muchas gracias por participar. Nos vemos. Hasta